Buenas noches para todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de nuestro podcast. En la noche de hoy haremos un breve estudio sobre un texto de la autoría de la doctora Beatriz Sánchez que se titula El lugar de los derechos humanos en el derecho internacional. Los estaremos acompañando mis colegas y yo, las doctoras Valentina Durán, Valentina Clavijo, Melanie García, el doctor Andrés Hernández y quien les habla Valeria Espinosa. Empecemos a hablar un poco de cómo surgen los derechos humanos, que es de una manera poco convencional. Solamente hasta la segunda mitad del siglo XVIII se empieza a entender por parte de los ciudadanos europeos que existe un respeto a la convicción de cada persona. Entonces no nos surge una duda de que si el respeto y la dignidad de la persona nace con ella y es inherente a la misma, ¿por qué se empiezan a reconocer después de su verdadera existencia? Claro, si vemos la historia un poco más atrás, podemos evidenciar que surgieron nociones de lo que son los derechos humanos, como tal, por ejemplo, en lo que fueron las revoluciones burguesas, en donde surgieron escritos como la Declaración de Virginia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero ojo, solamente garantizaban estas los derechos humanos en los varones ingleses. En este punto la doctora Beatriz toca un tema clave que quisiera que la doctora Valentina Clavijo nos explicara un poco más. Doctora, ¿quiénes son los sujetos y cuáles son las fuentes del derecho internacional en los derechos? Claro que sí, puedo explicarte la manera en la que la doctora Sánchez aborda el tema de los sujetos que participan en el derecho internacional de derechos humanos. Ella menciona 5 sujetos principales, los cuales son el Estado, las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, las empresas transnacionales y los individuos. Por otro lado, la autora reconoce 3 fuentes del derecho internacional de derechos humanos: las normas convencionales, las normas consuetudinarias y el soft law. Todo esto funciona a través de la firma de tratados por parte de los estados, la realización de los tratados y normativas por parte de las organizaciones internacionales y la participación un poco superflua de las organizaciones no gubernamentales. Los individuos cumplen un papel muy importante porque son quienes denuncian ante estas entidades internacionales los deberes de los estados en torno a los derechos humanos. Por otro lado, en cuanto a las fuentes, es importante resaltar el soft law, ya que son un conjunto de convenciones que, pese a no tener un efecto vinculante, hacen parte del momento en el que se formulan disposiciones jurídicas que sí son obligatorias. Ahora bien, la autora además trae a colación la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual me parece importante saber algunas características. Andrés, ¿podrías ayudarnos? Claro, Valentina, muchas gracias. Te comento. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue la primera norma internacional que actualmente reconoce los derechos y establece mecanismos para garantizarlos. Pero es interesante que esta norma no solamente aplica a nivel regional, sino internacional. Esto gracias a que el ordenamiento internacional logra que su aplicación sea descentralizada y dispersa. Importante es resaltar a toda la audiencia que escucha nuestro podcast que este ordenamiento es de carácter dinámico, ya que se transforma constantemente para dar respuesta a las necesidades de protección del ser humano. Ello ha implicado la ampliación del tipo y número de derechos reconocidos. El objetivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la promoción y protección de los derechos humanos, entendidos estos como universales, inalienables, irrenunciables e indivisibles. En principio, esta norma asumió un primer objetivo, pero gracias al BIS expansiva, en donde amplió su contenido, toda la comunidad internacional se interesó en la garantía de estos derechos y se convirtió en una preocupación legítima. Ahora doy paso a Melanie, pero quiero hacerte una pregunta de la que nuestro público nos ha hecho en nuestras diferentes redes sociales y la traigo a colisión en este podcast y hablemos del deber y las obligaciones que tienen los estados en el derecho internacional para la protección de los mismos. Claro que sí, Andrés. La humanidad ha comprendido por medio de la guerra, la desgracia y el sufrimiento que el deber y las obligaciones de los estados en el derecho internacional es velar por la protección y su correcto funcionamiento sin violentar o sobrepasar los intereses particulares. Esto como una herramienta para garantizar la dignidad humana. Estos derechos han sido reconocidos por la Declaración de los Derechos Humanos y son innatos, inalienables, irrenunciables e inherentes al ser humano. Además de que el derecho internacional, como lo menciona Andrés, es dinámico y si la sociedad avanza, el derecho evoluciona con él. Como lo
mencionó el autor, los derechos humanos en el mundo conllevan un desarrollo progresivo, pese a que la costumbre en los estados es arraigada a sus creencias sin importar si están por encima o no de los derechos humanos. Llegado a presentarse el caso, las personas como sujeto del derecho internacional tienen esa competencia de acudir a los entes internacionales creados para hacer prevalecer sus derechos en caso de vulnerabilidad. Y es por esta razón que los estados deben respetar y abstenerse de limitar el disfrute y, en consecuencia, impedir abusos contra los mismos. Pero, doctora Valentina, coméntanos qué crítica tienes tú frente a este texto. Hola a todos y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, es muy importante mencionar que el derecho internacional va de la mano con la garantía y el respaldo para los derechos humanos, pues teniendo en cuenta que desde hace muchos años se ha tratado de brindarle a todas las personas una igualdad y asimismo romper paradigmas y brechas que van surgiendo en la evolución que tiene la sociedad. Por ello que el derecho internacional es tan importante para que se le brinde a las personas esa seguridad de que van a siempre estar bajo el amparo de lo que a ellos les corresponde, que es sus derechos humanos, y que si se llega a incumplir por los estados, va a haber una sanción por ello. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Espero en una próxima oportunidad volver a hablar sobre este tema tan importante y muchas gracias por siempre escucharnos.